Josu, un placer tenerte aquí en Skills Managers, un formador en ventas, autor de libros. Bueno, realmente eres un experto en la materia, ¿no? Y que nos puedas transmitir aquí tus conocimientos. Pues bueno, estamos deseosos de escucharte. Muy ¿Qué bien. tal? Yo encantado de estar con vosotros y de transmitiros toda mi experiencia, todo lo que sigo aprendiendo todos los días y que pretendo transmitirte en esta masterclass. En esta masterclass, concretamente, nos vas a enseñar a cerrar ventas. ¿Qué es lo que vamos a poder aprender concretamente? Muy bien. Esta masterclass es el inicio de un grupo de masterclass que están embarcadas dentro del itinerario que se llama método de ventas SELIT. Para poder cerrar ventas tenemos que hacer algo antes de cerrar las ventas, ¿verdad? Y todas estas masterclass están orientadas a que el cierre sea algo muy sencillo. Muy bien, bueno, pues te dejo. Muy bien. Todo el escenario es tuyo y nada, deseando de escucharte. Vale, gracias, David. Muy bien. Bueno, yo antes de empezar a hablaros de quién soy, me voy a remontar al Paleolítico Superior, allá por el año 1973. Esto que estáis viendo en la fotografía es el Monte Urbasa, en la Sierra de Urbasa. Yo tenía 6 años por aquel entonces y a todos los alumnos del colegio nos llevaban de excursión. Esta historia personal que os voy a contar tiene una moraleja y tiene algo el por qué lo estoy contando. Y tiene que ver con toda la serie de creencias limitantes que los vendedores nos ponemos cuando salimos a la calle a vender. Mi madre me colocó en la mochila unos 7 kilos de galletas chiquilín. Yo iba pues, por el Monte Urbasa pues, con la espalda inclinada hacia atrás, casi a punto de quebrárseme la misma. La pendiente era muy pronunciada, había un riesgo de muerte muy importante. Y aparte de todo esto, había muchos excrementos de cerdo, ¿no? Yo metí uno de los pies en toda esa montaña de excrementos y un niño de mi clase se me acerca y me dice: oye, Jesús, ¿me das unas galletas? Y yo le digo: 50. Y me dice: Juan, si no quiero tantas, con que me des 2 o 3 galletas, para mí es suficiente. Y le digo: no, 50 pesetas. Coge el niño de 6 años, como yo por aquel entonces, y consigo venderle ese paquete de galletas por 50 pesetas. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Yo empiezo a vender a los 6 años mi primera venta. La moraleja de esta situación, para todos los vendedores que habéis, para ti que estás ahora en esta masterclass, es que yo no tenía un director comercial, no tenía un plan de ventas, no tenía un producto tangible, bien estructurado, bien diseñado, con unos catálogos, no tenía ningún tipo de excusas para no vender. Yo creía que podía vender y lo hice. Después de todo esto yo me despisté por el camino, hice una carrera, hice unos cuantos másters, estos de verdad, pero al final a mí la gente me pregunta, ¿no? ¿Tú, Josu, qué eres? ¿Cómo te defines en todo lo que tú eres? Y yo siempre les digo, pues yo soy vendedor, soy orgulloso de ser vendedor y todo lo que vamos a ver aquí tiene que ver también con de qué va esto de las ventas, ¿verdad? Yo si te hago una pregunta, a la que me estás escuchando, ¿qué son las ventas? Hay tantas respuestas diferentes como personas que responden, ¿no? Para mí las ventas, y de esto va a ir esta masterclass, consisten en generar una tensión narrativa a lo largo de la visita, en generar un erotismo a lo largo de la visita, en erotizar a tu cliente para cuando esté preparado ofrecerle tu solución. Y esa solución no se ofrece al principio, se ofrece al final. Este método, el método SELIT, que vamos a ver en esta masterclass y que va a formar parte de un itinerario de cinco masterclass, el método SELIT. Este es un método que lleva detrás más de 30 años de investigación sobre cuáles son los mejores métodos de venta del mundo. Estos métodos han sido probados en miles de vendedores a lo largo de todo el mundo, Estados Unidos, Reino Unido, y también yo quería probarlo en la calle. Hay una cosa muy importante que tienes que saber, tú que has comprado esta masterclass, es que yo soy un vendedor en activo. Todo lo que enseño lo pruebo en la calle y lo pruebo en este país, porque es muy importante adaptarte al país en el que estás. Si funciona en la calle, yo lo que hago es venderlo, o sea, ofrecerlo y formar a mis alumnos en el método. Este método contiene un viaje de tres fases. La primera fase tiene que ver con la fase anterior a las visitas, que es la fase pre. Es todo lo que sucede antes de estar en la visita con el cliente. Después está la fase in, la fase cuando estás dentro del cliente, qué tipo de comunicación tienes que tener con ese cliente. Y luego después hay otra fase también muy importante, que es la fase post, que tiene que ver con qué sucede después de la visita. Cómo puedo rentabilizar esa visita que yo he realizado de manera profesional al máximo.
Con lo cual, en la fase pre vamos a determinar cuál es el armazón mental, cuál es la actitud mental, la preparación mental que yo tengo que tener antes de salir a la calle. Esta fase es muy importante, de hecho es la más importante que se da en ventas. ¿Cómo tengo que salir yo para vender? Esto no se enseña en ninguna escuela de ventas y es la parte más importante. Yo te voy a enseñar muchas técnicas en esta masterclass y en todas las que van a venir a continuación, pero si hay algo muy importante que no viene en ningún libro de ventas es la parte mental que tiene que tener el vendedor para salir a comerse el mundo. Y de esto va esta masterclass. Después, en la fase IN, tú lo que tienes que hacer es formarte en cuál es tu propuesta de valor, cuál es tu beneficio diferencial que solo lo ofreces tú. Dicho de otra manera, ¿qué gana el cliente comprándote a ti y que no va a poder comprar a nadie más? Si tú eres capaz de resumirlo en una sola frase, pues te estarás ya diferenciando. Pero claro, esa propuesta de valor no solamente va a ser una propuesta de valor de tu producto o tu servicio, sino también una propuesta de valor correspondiente a tu persona. ¿Cómo puedo dejar yo una huella dactilar, una huella personal, una marca personal en una visita que haga que ese cliente, cada vez que yo le vuelva a visitar, se alegre de verme? ¿Cómo lo puedo hacer? En la fase post registro toda la información que yo he generado en esa visita de ventas para después estructurarla, articularla, segmentarla y atacar posteriormente. Verás que yo empleo ciertos términos como medio militares, porque al final en la selva en la que nos movemos los vendedores hoy en día hay que emplear estructura, hay que emplear una organización y una secuencia de pasos, de 10 pasos, que va a hacer que tu discurso de ventas sea eficiente. Que tú cierres muchas más ventas y lo hagas en mucho menos tiempo. De esto va el método. El método consiste en conseguir muchos más cierres haciendo tu trabajo bien. El cierre ocupa una parte muy pequeña de la visita de ventas, pero tú tienes que hacer el trabajo bien previo para que luego el cierre entre suave. Aquí tenéis la primera fase que consta de 2 pasos. El primer paso es la preparación mental, como hemos visto. Luego veremos en qué consiste esa preparación mental. La segunda fase, y también muy importante, de hecho es el 50% de peso del método, esta primera fase, tiene que ver con la investigación comercial. ¿Por qué es importante la investigación comercial? Porque si tú no conoces a tu cliente, si tú no conoces a la competencia, si tú no conoces la estrategia de penetración, de precios, cómo están vendiendo, si tú no conoces los problemas que tiene tu cliente, que él incluso puede desconocerlos, no vas a poder estructurar una visita eficiente, una visita que impacte directamente en la parte del cerebro que decide las ventas, que también lo veremos a raíz de ahora. Ahora, si estás viendo esta masterclass, quiero que apuntes qué parte del cerebro, de los 3 cerebros que tenemos, decide las ventas, compra tu producto o tu servicio. Y la segunda pregunta es que sigas apuntando y que apuntes en un papel en qué porcentaje decide ese cerebro las compras. Volveremos a esto más adelante y verás cómo este método está diseñado para atacar los 3 cerebros que tiene el ser humano. Porque si yo solo ataco uno, no voy a ser eficiente, no voy a llegar a mi diana y no voy a conseguir cierres. La segunda fase, la fase IN. Bien, yo me he preparado muy bien, yo me he preparado la visita, conozco la competencia perfectamente, conozco las debilidades no solucionadas del sector, conozco esa información porque he hecho mucha investigación comercial, lo he hecho muy bien en la fase 2, y ahora se trata de, una vez que estoy delante del cliente, ¿cómo puedo hacer que mi discurso llegue a esa parte del cerebro que habrás apuntado y llegue de manera directa, de manera que dé en la diana de manera directa? Pues esto se consigue, la primera de las partes, el paso 3, con la adaptación. Veremos qué 2 métodos empleo yo de adaptación, que los vamos a ir desarrollando a lo largo de estas masterclass que vamos a hacer. La adaptación significa que si tú no vibras, si tú no consigues lo que se llama en ventas rapport, sintonía, si tú no vibras en la misma frecuencia que tu cliente, tú no puedes hacer que tu mensaje llegue a donde tiene que llegar. Si tu cliente está en una frecuencia de emisión del 87,5 y tú le quieres vender en 100,3, tu mensaje se va a perder por la alcantarilla. No pierdas el tiempo. Si tu cliente está nervioso, si tu cliente está estresado, si tu cliente está, también os enseñaré partes del lenguaje no verbal que te indican que el cliente no está mientras está contigo en la visita, si tu cliente se quiere ir, ¿cómo puedo saber si ese cliente se va a ir o no está en la visita? No tiene sentido que tú empieces a hablar de tu producto o tu servicio si no has conseguido sintonía con el cliente. Con lo cual, lo primero que tienes que hacer es coger la radio y sintonizar. Y una vez
que estáis en sintonía los dos es cuando tú empiezas a hablar. Si no tienes esa sintonía, es mejor pedir un aplazamiento de la visita y que el cliente te dé otra cita. Veremos dos métodos de adaptación. Después está el planteamiento general. El planteamiento general tiene que ver para dirigirse a esa parte del cerebro que decide las compras. Y esto tiene que ver con técnicas de storytelling de ventas. Storytelling de ventas, enseño más de 30 técnicas de storytelling de ventas que están dirigidas a la parte del cerebro que decide, que ahora ya has apuntado y te voy a dar la primera respuesta. Decide el cerebro límbico, o también llamado cerebro emocional. El porcentaje lo veremos luego. Seguro que habrás apuntado un porcentaje concreto, lo veremos luego. Yo tengo que saber contar historias. El vendedor tiene que saber contar historias. Si tú no sabes contar historias, estás perdiendo una de las principales armas de seducción que ha usado el ser humano desde que es ser humano. Y te pongo una pregunta que suelo poner en mis cursos y en mis conferencias, que es, ¿alguna vez te habrá tocado estar a ti en el fuego, en la playa, con una cuadrilla, pues bueno, asando lo que queráis, todos en silencio mirando el fuego, ¿no? Mirando el fuego de manera absorta, de manera abstraída, ¿no? En ese momento, me imagino que se te queda la mente en blanco, y en ese momento, ¿hay alguno de vosotros, o tú que me estás escuchando, te has puesto a chequear tu perfil de LinkedIn? ¿Te has puesto a mandar WhatsApps a aquella persona que no está en ese fuego? No. Porque nosotros somos seres emocionales, nosotros conectamos con nuestro cuerpo, conectamos con nuestro cerebro primitivo, con nuestro cerebro límbico, y cuando lo hacemos, contamos historias, que es algo que hemos recibido los seres humanos desde el principio de los tiempos. Con lo cual estamos diseñados para contar, para recibir historias, nos encantan, adoramos que nos cuenten historias. Con lo cual, en tu discurso de ventas, tienes que introducir historias para trasladar a tu cliente de viaje. Y ese viaje va a ser al lugar soñado por tu cliente, que solo tú le puedes llevar. Después, claro, esto puede parecer muy fácil, puede parecer que solamente con atacar al cerebro límbico es suficiente, pero no, porque hay ventas a largo plazo, ventas de productos complejos, que necesitan un planteamiento específico, necesitan trabajar el cerebro racional. Si tú has estado en el cliente, si tú conoces al cliente porque te has informado correctamente de cuáles son esos puntos de dolor, cuáles son esos picores que tiene el cliente, tú podrás hacer una presentación adaptada a los problemas que tiene concretamente ese cliente. Y por eso se llama planteamiento específico. Ya le estás diciendo al cliente todo el valle, que lo vamos a ver luego, el concepto del valle de la incomodidad, que tú le vas a ir llevando en tu visita de ventas. Fijaros que luego llega la propuesta de valor, en la fase 6. Claro, tú tienes que saber qué ofreces, qué va a ganar el cliente contigo, qué beneficio tienes con tu producto o tu servicio. Tú no quieres vender el taladro, tú quieres vender qué va a conseguir el cliente con el agujero donde va a colgar esos cuadros y va a producir una sensación agradable en casa, pero tú no vas a vender el taladro, tú no vas a vender carne, tú vas a vender los beneficios que la carne va a tener en tu vida. Estoy ahora formando a carniceros y por esto se me va un poco la derivación hacia ahí, ¿verdad? Con lo cual, tú haces una propuesta de valor y ese valor solo lo ofreces tú, por eso es un valor diferencial. Y luego llega, fijaros, la diferencia con cualquier otro método, que es la solución. Claro, la solución no empieza al principio. Cuando hemos hablado de erotizar en esa diapositiva del inicio, cuando hemos hablado de que cuando tú vas a salir con una chica, si te has fijado en una chica, tú no le pides el teléfono al principio. Si tú eres un vendedor, tú no hablas de tu producto al principio, porque no has creado ese erotismo todavía, no has erotizado al cliente. Lo que tienes que hacer es, una vez que el cliente has vendido has creado esa tensión y has creado ese erotismo, tienes que hacer que el cliente desee de manera ardiente tu producto. Eso los japoneses los llaman otaku. Pues tienes que generar otakus en tu cliente. ¿Y cómo se generan otakus? Con todo el cuerpo, no solamente con la célula racional, sino con todo el lenguaje no verbal que tú estás expresando en tu comunicación. Con lo cual, una vez que tú has creado esa tensión y tienes al cliente donde tú quieres tener al cliente, entra la solución, nunca antes. ¿Qué hacemos los vendedores? Vamos al principio y hablamos de nuestro producto, sin anestesia. No nos preocupamos por sintonizar, con lo cual la frecuencia es diferente. Y aparte de esto, hablamos de nuestro producto al principio y
Con lo cual, todavía el cliente no está interesado. No has generado interés en tu cliente, tampoco has generado ningún deseo. Con lo cual, ¿por qué estás hablando de tu producto al principio? Crea ese discurso, crea ese relato y al final hablarás de tu producto. Al final, tú puedes cerrar o no puedes no cerrar. Estáis viendo que transversalmente tenéis técnicas de cierre. 27 técnicas de cierre también os enseño. La fase de argumentación y negociación tiene que ver cuando el cliente te plantea objeciones. Tú tienes que saber y tienes que haber preparado con antelación qué objeciones te va a plantear el cliente y cómo vas a solucionar cada una de esas objeciones. Claro, para esto hay que entrenarse. Y también tienes que saber cuál es el lenguaje prohibido a la hora de tratar las objeciones y cuál es el lenguaje permitido, y una regla sencilla de 6 pasos. Después llega la última fase, la fase después de la visita, y es otro de los grandes déficits de los comerciales hoy en día, que es la fase de análisis. ¿Qué he hecho bien en la visita? ¿De qué hemos hablado? ¿Qué objeciones me ha planteado mi cliente? ¿Cómo hemos respondido a esas objeciones? Todo eso registrado y por escrito. Puede ser que esta empresa sea pequeña, puede ser que tú, que me estás viendo, tengas una empresa pequeña y no necesites un programa de gestión de clientes complicado, se llama todo en inglés, ya sabes, Customer Relation Management, CRM, bien, pero básicamente es un programa de gestión de clientes, sin más. Con lo cual, no seguimos a los clientes. Hay una estadística de la National Sales Association que dice que el 48% de las prospecciones nunca se siguen por los vendedores. Los vendedores tenemos un déficit, y yo me incluyo, porque también soy como tú, vendedor, que me estás viendo, que es registrar todo lo que hacemos por escrito, seguir a los clientes, y en función de esa información que hemos recibido en la visita, voy a poder atacarlo, en función de todo lo que he obtenido después, voy a poder atacarlo.